Amén y amén. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 8, leemos juntos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Puede tomar su lugar. Es una hermosa carta escrita por Santiago, uno de los primeros pastores de la iglesia en Jerusalén, hermano en la carne de Jesús, hijo de María y de José, Santiago. Pero él habla de Jesús, de ese Jesús que él conoció a través de la resurrección, un Jesús salvador. Y me llama mucho la atención cómo comienza la lectura del versículo 2. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Préstame tu versión, pastora, la versión de la palabra de Dios para todos. Dice el versículo 2, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Cuántos se alegran cuando enfrentan dificultades? ¿Cuántos nos alegramos, por ejemplo, cuando nuestros niños se enferman? ¿Cuántos nos alegramos cuando en el trabajo andan ahí despidiendo a los que están al lado de nosotros, ¿verdad? Y estamos así, de que, hijo. ¿Cuántos nos alegramos, verdad, cuando tenemos problemas con nuestra familia o en nuestro matrimonio? ¿Cuántos nos alegramos? Sin embargo, el apóstol Santiago nos dice que tengamos estas aflicciones como algo importante en nuestra vida, que tengamos gozo. Alégrense, decía la otra versión, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y otro día platicaba con un hermano y me decía, yo le pido a Dios paciencia. Y yo le digo, bueno, nada más, ten cuidado, ¿verdad? Porque cuando pedimos paciencia, pues Dios nos manda pruebas para ejercitar nuestra paciencia, ¿verdad? No puedo decir yo quiero ser musculoso sin levantar pesas. Tengo que hacer ejercicio para ser musculoso. Si usted quiere tener paciencia, van a venir las pruebas. Van a venir las pruebas. Y todos conocemos, quizá usted recuerda la historia de aquella viejecita que leyendo la palabra se encontró con aquel evangelio donde dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le pediríamos a esta montaña que se echara del mar y que la montaña se movería. Y hasta cantamos un corito así, ¿verdad? Se moverá y se moverá y para acá. Y aquella viejecita lo leyó y se le alegró tanto el corazón y dijo, yo voy a orar así porque todos los días tengo que salir y subir esa colina y bajar hasta el río. Y si yo le oro a Dios que mueva la colina, ya va a ser más fácil. Ya va a ser más fácil para mí. Entonces ella se puso a orar toda la mañana y todo en la mediodía y en la noche. Y hasta una en la madrugada estaba orando. Dijo, Señor, mueve esa colina, muévela. Porque yo no quiero caminar tanto. Y se fue a dormir y a la mañana se levantó y abrió la ventana de su casa. Y ahí estaba la colina. Y dijo, ya sabía yo que no se iba a mover. El apóstol Santiago nos dice que si pedimos, no dudemos nada. Muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias adversas en algunas etapas de nuestra vida que son difíciles. Pero somos como aquella viejecita que le pide a Dios. Pero dentro de nuestro ser sabemos o creemos, escuche, creemos que Dios no lo va a hacer. Que Dios no puede hacerlo o que Dios no quiere hacerlo. Ya desde que se lo estamos pidiendo. El apóstol Santiago dice que si estamos titubeando en lo que estamos pidiendo, que mejor no lo pidamos. Porque dice, no crea que el que hace tales cosas recibirá algo del Señor. Yo quiero hablarle de
en esta tarde de esa fe, el desafío de nuestra fe cuando flaquea. El desafío de nuestra fe cuando se hace chica o cuando está en un zigzag, que a veces tenemos mucha fe y a veces tenemos poca fe. ¿De qué manera reaccionamos cuando Dios no contesta nuestras oraciones? Yo le pregunto y me pregunto, ¿nuestra fe se hace pequeña? ¿Nuestra fe flaquea? Porque Dios no nos da aquello que le hemos pedido, o no nos lo da en el tiempo que esperábamos recibirlo, y nuestra fe empieza a tambalearse. Pareciera que una fe así, tambaleante, es producto de oraciones no contestadas por parte de Dios, como que la culpa fuera de Dios. Pero en realidad una fe que empieza a flaquear en nuestra vida no es más que la falta de entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos falta conocer a Dios. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En ocasiones, mis hermanos, Dios no nos da lo que le estamos pidiendo de manera inmediata. Quizá usted sufra un dolor, o emocional o físico, y quisiera que Dios en el instante, ¿verdad?, que fuera como un mejoralito y le quitara ese dolor, pero posiblemente no nos dé Dios al instante el alivio que estamos buscando, porque Él necesita, Dios necesita usar la prueba para producir algo bueno en nuestra vida. Si usted está pasando por alguna prueba, dice el apóstol Santiago, gócese. Diga, el Señor está trabajando en mi vida. Y Santiago nos sigue diciendo, tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos prueba? ¿Para qué Dios nos envía esas pruebas? Dice ahí, para que seáis perfectos y cabales. Y me gusta esta frase, sin que os falte cosa alguna. ¿Ha conocido gente que le falta un 20 para el peso? ¿Verdad que sí? A lo mejor nosotros mismos éramos en otro tiempo esos que le faltaba un 20 para el peso. Que son cosas evidentes, cosas, ¿cómo le diré?, notorias. Y no se nos prendía el foco. Éramos imprudentes. A veces no pensábamos en los demás, pensábamos en nosotros, en nuestras propias necesidades. Y no nos importaban ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni el vecino, ni el trabajo. Nos importábamos a nosotros nada más. ¿Por qué? Porque nos faltaba ese 20. Y el apóstol Santiago dice que cuando somos probados por Dios, cuando nuestra fe es probada para producir paciencia, es para que seamos perfectos. Para que seamos hombres y mujeres cabales dentro. Usted sabe, ¿no? Cuando decimos, está fuera de sus cabales, estamos hablando de una persona que se ve que está en la locura. Cuando no somos probados, cuando no hemos llegado a una madurez, cuando no hemos llegado a cierto nivel de crecimiento, estamos medio locos. Por eso dice, gócense cuando están siendo probados, porque quiere decir que están creciendo. Yo no sé usted, padre de familia, mamá que me escucha, pero yo quiero que mi hijo crezca. Yo lo veo todos los días y digo, cada vez está más grande, y yo espero que crezca grande y fuerte, ¿no? Porque si no crece, está enfermo. Y Dios quiere que sus hijos crezcan también. Y a veces somos muy perezosos y Dios nos envía circunstancias, quizá difíciles, quizás adversas, quizá cosas que no quisiéramos pasar, pero las envía para movernos. La primera iglesia en el primer siglo estaba en Jerusalén después de que Jesús resucitó. Y Jesús les había dicho, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero la iglesia estaba en Jerusalén. Ahí estaban encerrados nada más. Jesús les dijo, vayan hasta lo último de la tierra. Y la iglesia estaba encerrada en Jerusalén, nada más en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban bien a gusto. Se predicaban los unos a otros, se compartían el pan los unos a otros, oraban unos por otros. Era pura felicidad. Pero no estaban escuchando y obedeciendo el mandamiento de Jesús, que era ir por todo el mundo. ¿Qué tuvo que suceder para que la iglesia saliera a predicar? Bueno, Dios tuvo que permitir una persecución de la iglesia. Dijo, bueno, si no salen por las buenas,
pues van a salir. Y la iglesia fue esparcida por causa de la persecución. Salieron huyendo de Jerusalén y fue como los apóstoles empezaron a propagar la palabra de Dios. Así creció la iglesia. Y cada vez que hay persecución en la iglesia crece. Y aún en el 2020, en los países donde la iglesia está siendo perseguida, es donde la iglesia más está creciendo. Entonces, cuando usted y yo estemos pasando por la prueba, digamos: Señor, gracias porque te acuerdas de mí. Gracias porque quieres que yo crezca. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, léala en Facebook. No dice así, ¿verdad que no? ¿Todavía está aquí conmigo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice? Pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y le digo porque yo he visto a personas que empiezan a postear cosas que se encontraron en Facebook, ¿verdad? Y sí están muy bonitas y lo que usted quiera, pero eso es la sabiduría de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está guiando nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Con filosofías muy bonitas que nos encontramos o según la palabra de Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Lo que dice el doctor Lozano está guiando nuestra vida. Lo que dice el horóscopo está guiando nuestra vida. ¿Qué es lo que está guiando nuestra vida? Y Santiago nos dice: si tienes falta de sabiduría, a ver, levante la mano si usted tiene falta de sabiduría. Yo sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir con la vecina? Vaya usted con la vecina, escuche bien, porque yo he conocido gente que tiene problemas matrimoniales y va con la vecina divorciada a que le dé consejos. Fíjese muy bien, ¿eh? Tienen problemas matrimoniales y quieren solucionarlo y van con la vecina divorciada a que le dé consejos. Y dígame si no le falta un 20 para el peso. Es como cuando va con un nutriólogo y el nutriólogo está así. ¿O no le ha tocado? Yo tenía un maestro de educación física que estaba así. Y no estoy ofendiendo a las personas que están así, pero ¿quién me puede enseñar? ¿Verdad? O sea, me puede decir en teoría lo que yo debería hacer, pero ¿cómo voy a saber yo si en verdad funciona? Si el maestro de educación física, si el nutriólogo, no se le ve, ¿verdad? También he conocido de padres que tienen problemas con sus hijos, adolescentes, y van y le piden consejo a la cuñada, que sus hijos son drogadictos. ¿Cómo le va a dar un consejo? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Abundantemente. Dios no se anda corto, ¿eh? Dios no se anda como que, bueno, te voy a dar poquito. Si usted le pide a Dios sabiduría, Dios se la va a dar abundantemente. Y no crea que un día se va a abrir el cielo y un rayo va a caer y va a descender sobre su cabeza y usted va a ser iluminado. Así no funciona. La sabiduría de Dios está ya aquí en su palabra. Si usted llena su mente y su corazón de la palabra de Dios, dice el Salmo 150, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted sabe cómo caminar su vida? ¿No sabe? Lea la Biblia. Ahí en la palabra de Dios va a encontrar usted todo. ¿Quiere saber con quién casarse y con quién no? Ahí en la palabra de Dios dice. ¿Quiere saber cómo tratar a su esposo o a su esposa? Ahí en la palabra de Dios dice. ¿Quiere saber cómo tratarse a sí mismo? Ahí en la palabra de Dios dice. ¿Quiere saber cómo educar a sus hijos? ¿Cómo comportarse en el trabajo y en la escuela? ¿Cómo comportarse con las autoridades? ¿Qué cree? En la palabra de Dios dice. Ahí está todo. Por eso dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él se la va a dar a todos. No se la va a dar a uno específicamente. A todos los que se la pidan, se la va a dar abundantemente y sin reproche. Dios no le va a estar diciendo, pero te voy a dar la sabiduría, pero si tú me traes los diezmos, si tú me traes las ofrendas, si te vas arrodillado hasta fulana parte y cargando una cruz. No, mi hermano, vecino que nos escucha, Dios da su sabiduría a todos sin medida, sin reproche. Pero hay una condición. Una condición. Pida con fe. Pida con fe y no dudando nada, porque
El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No podemos venir delante de Dios dudando. Dios desea que vengamos ante su presencia con nuestras peticiones y que confiemos en que Él nos escucha. Que Él nos escucha. Pero no porque vengamos con nuestras peticiones y sepamos que Él nos escucha, quiere decir que nos va a responder de manera inmediata. Y no es porque no le importemos, sino porque Él quiere cumplir los propósitos de acuerdo a su tiempo y no al nuestro. Decía una hermana en la semana en la radio que cada 1 de enero ella agendaba a Dios y le decía: Señor, este año ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello. Señor, este año que inicia, ayúdame a hacer lo otro. Y dijo: ya me cansé de agendar a Dios, quiero que Dios me agende a mí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga este año, Señor, para ti? Decía. Y mi hermano, a veces actuamos de esa manera. Hacemos una lista de deseos y vamos con Dios y le pedimos: Señor, Señor, mándame el esposo que tienes para mí. Mira que me voy a quedar ya solterona como la fea. Ya estoy grande, ya tengo 21. Ya, porque parece que se desesperan, parece que fueran carreras. Ahora, Señor. Y se desesperan. Sin embargo, mis hermanos, amigo que me escucha, Dios tiene su plan. Él tiene su tiempo y todo es hermoso, dice la palabra, en el tiempo de Dios. Quizá nos responda de una manera diferente. Quizá usted le está pidiendo algo, pero no sabe cómo Dios le va a contestar esa oración. Quizás se demore más del tiempo que pensábamos, como aquella hermanita que oró 50 años por la salvación de su hijo. ¿Usted tiene 50 años orando por su familia? ¿Sabe quién tiene 50 años? No, todavía le falta. El hermano oró 50 años y en su lecho de muerte su hijo aceptó a Cristo. Después de 50 largos años. No se desespere. Piense en el tiempo de Dios. Tenemos que esperar y saber saber confiar en Dios, aun cuando no veamos evidencia de la respuesta. Santiago nos dice que si dudamos, somos como la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. Es decir, nuestra fe fluctúa, nuestra fe flaquea, nuestra fe cambia. Un día estamos muy contentos y vienen con el pastor y dicen: pastor, yo quiero servir al Señor, póngame a hacer lo que sea, hasta limpiar. Y el día siguiente, que ya no toca limpiar, ya no tiene ganas, porque su fe ya se deprimió. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios, a confiar en que Él tiene el tiempo para todo. Cada vez que Dios se demora, o según nosotros se demora en contestarnos, lo único que está haciendo Dios es enseñarnos a confiar en Él en todo momento. No porque hayamos visto la respuesta, sino porque sabemos quién es el que prometió. Escuche bien esto, no porque si le pedimos algo a Dios, no tenemos que estar contentos porque hayamos visto que las cosas empiezan a mejorar o que la respuesta viene, sino porque sabemos quién es el que prometió. El otro día escuchamos una predicación y el pastor decía que siempre criticamos a Marta. Marta, cuando murió Lázaro, siempre decimos: ay, Marta, Marta. Siempre Marta, ¿verdad? No creía Marta. Pero cuando Jesús llegó ahí y Marta le reprochó de alguna manera, le dijo: Señor, te mandamos a hablar hace 4 días. Ahorita Lázaro ya está muerto, ya tiene 4 días. Pero le dijo: pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios te lo da. Fíjese lo que estaba diciendo Marta. Marta estaba diciendo: mi hermano ya está muerto, pero no importa lo que tú pidas, Dios te lo da. ¿Qué estaba diciendo Marta? Marta estaba dándonos una lección de fe, de que no importa que las cosas se vean muertas, para Jesús no hay nada imposible. Ahí como criticamos a Marta, no importa. Marta nos enseña que a pesar de que las cosas se vean muy mal en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, a pesar de que usted ya haya firmado lo que haya tenido que firmar, no importa. Los tiempos de Dios son perfectos. Solo nos pide que no dudemos, que sigamos confiando en todo momento.
Surgen las dudas en nuestra vida porque pensamos que Dios se tarda. Pero no es porque Dios se tarde. Si surgen las dudas es porque no creemos, no confiamos en Él. No porque se tarde o no se tarde. Yo se lo he dicho muchas veces, si llegara aquí un millonario y me dijera, pastor, yo te voy a comprar los 4 terrenos de allá enfrente para la iglesia, yo te los voy a pagar y hasta te las voy a construir. Yo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Pues ya me la prometió. ¿Y tiene con qué? No sé cuándo lo vaya a hacer, pero lo va a hacer. Eso es lo que tenemos que aprender de Dios. Él tiene la capacidad de hacer las cosas. Él tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra para nosotros. Y si Él lo prometió, lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. A mí no me toca estar sentado esperando que lo haga, me toca hacer mi trabajo. Y mi trabajo es ir y predicar como lo estamos haciendo en esta noche. Si Él lo prometió, lo va a hacer. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo, pero Él lo va a hacer. Gloria a Dios por este vientecito, ¿verdad? Ya me hacía falta. Amén. ¿Cuándo flaquea nuestra fe? ¿Cuándo mengua? ¿Cuándo se hace pequeña? ¿Sabe cuándo? Cuando decidimos guiarnos por nuestros sentimientos en vez de la palabra de Dios. Si desviamos nuestra atención de las promesas de Dios y no de lo que dice su palabra, nuestra fe se va a apachurrar. Es que yo fui a la iglesia hoy y no sentí nada. ¿No le ha tocado escuchar gente así? Yo fui y no sentí nada. En vez de recordar lo que dice su palabra, Jesús dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No importa si usted no sintió nada, Jesús está aquí esta noche. Si usted sintió, pues gloria a Dios, qué bueno. Pero si usted no sintió, no importa. Pero hay gente que su fe decae, su fe se apoca, su fe se apachurra porque no sintió nada. Y como no sintió nada, pues entonces quiere decir que Dios no estaba aquí. Y si Dios no estaba aquí, pues ¿para qué voy? Pero no es así. No desvíe su confianza. Panadería La Esquina Dorada viene ofreciéndoles gran variedad de rico pan dulce, pan blanco, donas, conchas, toda clase de pan. No desvíe su mirada por lo que usted sienta. Confíe en las promesas de Dios. Si nuestra fe está fundada en la palabra, no vamos a preguntar ni vamos a cuestionarle a Dios lo que hace o cómo lo hace. Estaremos firmes esperando en sus promesas. Nuestra fe flaquea cuando caemos en la razón. Y es que el razonamiento, mis hermanos, y la fe no siempre son compatibles. A veces nuestro razonamiento dice, no, este muchacho no tiene arreglo, esta muchacha nunca va a salir de ese vicio, este matrimonio no se va a arreglar, este trabajo no se va a hacer. Eso es lo que nos dice nuestro razonamiento. Imagínense a Marta, su hermano ya tenía 4 días de muerto. ¿Qué le decía a su razonamiento? Este ya se murió, ya no hay más que hacer. Cuando nosotros ponemos a ver lo que nuestra razón nos dice, nos desviamos de lo que se hace por fe. Dice la Biblia que no es por vista que andamos, es por fe. Puede que tengamos muchas razones, para pedirle algo al Señor, pero Él conoce nuestra situación. De hecho, Él conoce mucho mejor nuestra situación que cualquiera de nosotros. Y si Él está demorando en nuestra perspectiva su respuesta, tiene una buena razón. Y yo siempre que medito en esto pienso que yo soy como el niño y Él es mi padre. Y yo no sé si usted, pero mi hijo me pide un montón de cosas. Todo me pide. Y yo no le doy todo lo que quiere. Y a veces no porque no pueda. A veces sí, pero no siempre porque no pueda. Pero digo, espera, todavía no. Todo tiene su tiempo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cuando usted le pide algo a Dios y todavía no se lo da, es porque Dios tiene su tiempo. Y Él se lo va a dar cuando usted realmente lo necesite, cuando usted lo aprecie, cuando usted le haga falta y cuando usted le pueda dar gloria a Dios por eso que se lo va a dar. Y a veces no se lo va a dar como usted lo quiere.
Porque lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que nosotros le pedimos. ¿Cuándo flaquea nuestra fe? Cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. Si Dios no cambia nuestra situación, si Dios no nos saca del problema, es porque nos quiere ayudar a madurar. ¿Se acuerda cuando el predico de Sadrach, Mesach y Abednego? Que le digo, ¿por qué Dios no impidió que entraran al horno de fuego? ¿Por qué Dios no impidió que Daniel entrara al foso de los leones? ¿Por qué no el ángel de Jehová lo sacó del fuego o lo sacó de la fosa de los leones? ¿Por qué no lo sacó? Porque Dios quería usar esa situación para su gloria. Él quería usar a los leones para su gloria. Él quiere usar el horno de fuego para su gloria. Y Dios quiere usar su problema para su gloria. Él quiere usar esa enfermedad para su gloria. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté enfermo? Y Jesús dijo, no, ninguno pecó. Esta enfermedad es para que me glorifique en su vida. Y Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Dios no anhela darnos todo lo que queremos, sino moldearnos conforme a su imagen. Dios permite todo porque nos está esculpiendo y quiere que nos parezcamos a Cristo. Jesús oró y le pidió algo a Dios y Dios no se lo dio. Jesús dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿De qué hablaba Jesús? Decía, Señor, si es posible que no tenga que morir en la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró y Dios no le dio lo que Jesús quería en ese momento. ¿Por qué? Porque sabía que había algo más excelente. Porque cuando Jesús fue a la cruz y murió y resucitó, dice que fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y se le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y por qué se le concedió esto a Jesús? Se le concedió porque el Padre no le dio lo que quiso en ese momento. Así que mi hermano, persona que me escucha, quizá usted ora a Dios, le reza a Dios y dice, Señor, ayúdame en esta situación, sácame, dame de esta forma. Y usted no ve que Dios le esté contestando y a lo mejor su fe empieza a disminuir. Pero es que Dios tiene algo más importante, más excelente que quiere hacer a través de esta situación en su vida. El conocer la voluntad de Dios nos libra de nuestras dudas y preocupaciones. Podemos esperar con paciencia en el Señor hasta que cumpla su plan en nosotros. No lo que le estamos pidiendo, sino su plan. Cuando yo andaba tras los huesitos de mi esposa, yo le pedía, Señor, dámela para que sea mi esposa. Mira, te canta, te predica, mira, fue a estudiar. Dámela para que sea mi esposa y vamos a ser la pareja ideal. Ya sé. Y así oré mucho tiempo. Y nada. Y entendí a través de la palabra de Dios que estaba pidiendo mal. Estaba pidiendo para mí, para mis deseos, para mis anhelos, para mis metas. Y cambié la oración. Y le dije, Señor, dale a ella un esposo que te ame y un esposo que te sirva. Y dame a mí lo que tienes para mí. Y usted ya sabe cómo terminó esta historia. Hay que saber pedirle a Dios. Quizá ella le pedía por otro, pero Dios tenía algo mejor que dar. Yo no sé por lo que usted está pidiendo, pero pida como Jesús. Él nos enseñó y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo flaquea nuestra fe? ¿Sabe cuándo? Cuando escuchamos consejos negativos de otras personas. A veces quienes nos rodean nos desaniman para que ya no vayamos a la iglesia, para que ya no leamos la Biblia, para que ya no oremos porque dicen, no, eso no sirve de nada, te están lavando el cerebro. Dios no te ha contestado. A lo mejor lo que le estás pidiendo va en contra de su voluntad. Pero usted insista, pida, crea, espere, como aquella viuda que dijo, yo le voy a dar lata al juez hasta que me haga justicia. Y Jesús dijo, siendo un juez injusto este juez,
Le hizo justicia porque estaba, insiste. ¿Cuánto más Dios, que es justo, nos hará justicia cuando pedimos de día y de noche? No se canse de pedir por su familia para que Dios los alcance, por su matrimonio para que Dios los restaure, por su ministerio para que Dios abra puertas. No se canse. Lo que sí le aconsejo, acá entre nos, es que no le platique a todo el mundo todas sus peticiones. Tengas algunas para usted, para que no lo desanime. Algunas nada más son entre usted y Dios. Y si las quiere compartir con la iglesia, quizá no debería ser muy detallado en ciertos lugares. Si me diga, ayúdame a orar por esta necesidad que tengo y que Dios me ayude, para que su fe no decaiga. ¿Cuándo decae nuestra fe? Ya casi termino. Cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios. Ahí decae nuestra fe. Su deseo y objetivo es aumentar nuestro amor, es el objetivo de Dios. Y quiere aumentar nuestro compromiso hacia Él. Pero a veces nosotros lo único que deseamos es que el Señor sea nuestro mecánico, nuestro doctor, nuestro banco. A veces nada más nos acercamos a Dios para que arregle nuestro problema. Y hasta ahí. Y si Él no interviene como nosotros queremos, es porque Él está obrando, Él está trabajando, Él está edificando nuestra vida. Él quiere que tengamos una relación más profunda con Él. A veces nuestra fe cae porque nos sentimos culpables por los pecados del pasado o los que estamos cometiendo en el presente. En vez de mirar hacia adelante y confiar en Dios, estamos poniendo nuestra mirada en nuestras faltas, en nuestros errores. Pero no se olvide que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos, a perdonarnos. Usted no tiene que esperar más para venir a los pies de Cristo, para creer que Dios puede hacer las cosas. Usted tiene que confiar en ese amor tan grande. Dios, para nuestro Dios nada es imposible. No importa si usted cree que lo merece o no lo merece, eso a Dios no le interesa. Dios le va a contestar su petición cuando sea el momento oportuno. Y usted tiene que permitir que Dios siga trabajando en su vida, que siga sacando esos vicios, esas malas palabras, esas malas acciones, esos malos pensamientos, que su fe no decaiga. Cuando hablo de la fe me acuerdo de aquella anécdota, y con esta voy a cerrar, de aquel lugar donde tenían años en la sequía. Tenían años en sequía y estaban a punto de perder lo último que tenía esa población, ese pueblo. Y un grupo de pastores de aquel lugar salieron a campo abierto, a la milpa, o no sé cómo le quiera usted llamar, y se pusieron a orar: Señor, manda la lluvia, la temprana y la tardía. Padre, manda la lluvia, lo creemos, lo necesitamos, ayúdanos porque tenemos necesidad de sembrar y de cosechar. Y usted sabe, no estaban los pastores aventándose sus buenas oraciones, esos pastores que sí saben orar. Y allá a lo lejos estaba un campesino y nomás lo miraba y hacía así con la cabeza, y agarraba el sombrero y un pastor se le quedaba mirando: aquel como que no está muy de acuerdo, y se me hace que se está riendo de nosotros, y qué bárbaro. Y esos pastores, ¿verdad? Que a veces son muy aventados. Fue y le dijo: oiga, vecino campesino, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué se está riendo de nosotros? Pues si le estamos pidiendo a Dios que llueva, y si llueve, pues va a ser para todos, no nomás para nosotros, a usted también le beneficia. No, es que ustedes son pastores, pero no creen. Ustedes no creen en Dios. Pero ¿cómo que no creemos en Dios si tenemos todo el día orando? A pesar del calor y del hambre aquí estamos orando. Y aquel decía: no, es que ustedes no le creen a su Dios. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, es que ustedes están orando por lluvia y ninguno trae paraguas. ¿Cómo? Y sabe, cuando yo escuché aquella anécdota me puse a pensar y digo: ¿es verdad? ¿Cómo yo le puedo pedir a Dios: Señor, ábreme puertas en mi ministerio, si soy predicador, si ni siquiera leo la Biblia? ¿Cómo le podía pedir a Dios una esposa si ni siquiera me bañaba? ¿Ah? A los jóvenes,
Si ni siquiera se arregla, si ni siquiera invita a la hermanita con un cafecito, unas sabritas. O sea, se trata de tener fe en Dios y accionar, hacer algo más. Usted quiere que Dios le dé un buen empleo, mejor que ya tiene, pues póngase a estudiar algo, ¿verdad? No de buenas a primera le va a caer así del cielo. Yo conocí una muchacha que ya casada, ya con su hijo y todo, se puso a estudiar. Yo decía, ¿qué están haciendo estudiar? Pues si ya está grande. Ya cuando menos lo pensé, ya tenía su buen trabajo de que había estudiado. Y Dios le abrió la puerta. Usted y yo tenemos que accionar, mis hermanos. Vecino que me escucha, tenemos que accionar. Tenemos que orar creyendo, como dice Santiago, que lo recibiremos y prepararnos para cuando lo recibiremos. ¿Está orando para casarse? Muy bien. Ya está haciendo su ahorro para la boda. Ya está haciendo su ahorro para su casa. Alaba. Está pidiéndole al Señor que porque no puede tener hijos o algo por el estilo. Ya sabe lo que tiene que hacer aparte de orar. Tiene que echarle ganas en todo. Tenemos que creer en el Señor, en que lo vamos a recibir. Así que si va a orar por lluvia, llévese su paraguas. Yo he aprendido a orar así al Señor y a prepararme para recibir. Y sabe, cuando lo he hecho, Dios me ha contestado. Póngase de pie. 2 años estuvimos aquí en el patio sin hacer nada porque no teníamos para hacer. Hasta que un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No tenemos para hacer, pero con lo poquito que tengamos vamos a comenzar y Dios nos va a dar el resto. Y así sucedió. Y ya después me daba topes y dije, ¿por qué no comenzamos antes? Nuestra fe necesita seguir creciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso con nosotros.